Bueno, hola, ¿qué tal, amigues, compatriotas? Mi nombre es Agus, soy estudiante de cine y bueno, nada, tengo ganas de hacer esto básicamente porque quiero aportar mi mirada a la discusión política. Yo soy una apasionada del cine, soy una apasionada de la política, pero por sobre todo soy apasionada de la Argentina. Amo este país maravilloso y bueno, y tengo ganas de poder aportar mi mirada, de poder aportar a la discusión cosas que creo que son fundamentales en este contexto para nuestro rubro, que es el rubro de la cultura y del arte. Creo que estamos en un contexto muy difícil, en el que es muy fácil caer en la desolación y en la desesperanza, en la que parece que todo está perdido y que no hay ninguna manera de, bueno, contraatacar esto, lo cual es difícil, es muy difícil. Yo creo que nada, obviamente nuestra industria particularmente se está viendo muy afectada. Se está viendo muy afectada porque también hay una intención de dar una batalla cultural, que esto siempre se dijo abiertamente que iba a suceder y bueno, está sucediendo. También en gran parte hay una intención de sostener un ajuste muy fuerte a costa de bueno, esta batalla cultural. Pero bueno, me parece que es importante en este caso poder recordar un par de cosas. Yo personalmente discrepo con los que piensan que la batalla cultural está perdida. Yo creo que no. A mí me parece que la Argentina no se derechizó ni se volvió fascista. Yo básicamente lo que creo es que hubo un proyecto político que fue muy malo y fracasó y se votó el otro proyecto político que era este. Entonces, me parece importante que podamos superar lo más rápido posible, si se quiere, esa etapa de enojo o de bronca y de dolor, el cual yo entiendo porque yo también tuve y porque de a momentos lo tengo también, en el que digo, ¿cómo carajo llegamos a esta situación? ¿Cómo puede ser? Pero sí me parece importante, más allá de que obviamente entiendo que es difícil en un contexto en el que hay muchos colegas quedándose sin trabajo, en el que peligran muchas instituciones que hacen a la existencia de nuestra industria y de un montón de cuestiones. Creo que es importante poder salir lo más rápido de ese lugar porque la realidad es que si queremos pensar un proyecto de país que incluya la cultura, que incluya el arte, tenemos que poder convencer de que nuestra idea es mejor. Tenemos que em, eh, poder hacer llegar a esos compatriotas que desde la frustración o desde la desesperanza votaron este proyecto político con esperanza y que probablemente la sigan teniendo. La realidad es que la pelota es nuestra, tenemos que nosotros poder pensar en otro proyecto de país. Dicho esto, ese proyecto de país hay que pensarlo, hay que organizarlo y hay que debatirlo. Primero, me parece importante esto, para salir del desconcierto y de la desesperanza y todas estas cuestiones que nos agarran a todos en este contexto, creo que es importante primero poder establecer líneas de discusión, es poder hacer una radiografía de este contexto y en eso decir cómo llegamos hasta acá. Creo que con lo maravilloso que es nuestra industria cultural, la potencia cultural que hemos sabido ser también, me parece muy importante que nos permitamos hacer una autocrítica, porque creo que nuestra industria se merece que la hagamos. Creo que hay que cuestionar por qué llegamos hasta acá, creo que tenemos un rol en todo esto que está sucediendo y para poder pensar en la defensa del arte y la cultura hay que entender cómo llegamos. Quizás deberíamos preguntarnos, una de las primeras cosas que yo me pregunto es que quizás si ganó un muchacho que cree en la destrucción de todo lo que representa y promueve el arte y la cultura en la Argentina, lo más fácil es decir, no, la gente enloqueció y votó esto. Por otro lado, creo que quizás podríamos preguntarnos, quizás hay un sujeto que nosotros dejamos de representar o que mucho peor, muchos argentinos quisieron empezar a estar del otro lado. No niego para nada la campaña de desprestigio, yo estoy recontra consciente, creo que todos estamos conscientes de que existe y que hay una intención también de degradar todavía más de lo que ya está, porque una realidad es que nuestra industria viene muy golpeada hace años, o sea, no es algo nuevo, no es algo que apareció hoy, para nada, pero bueno, hoy hay una intención activa y directa de destruir básicamente cualquier registro de nuestra historia cultural, de nuestro desarrollo cultural, de desprestigiar e ir cerrando nuestras instituciones que de alguna manera
permiten existencia de nuestra cultura, de nuestras expresiones artísticas y nuestras producciones. Sin embargo, me parece que es importante que sepamos leer el contexto y que sepamos hacer algún diagnóstico para que no nos pase lo que nos pasó todos estos 4 años y lo que nos viene pasando también en nuestra industria, que tiene que ver con caer en frases banales que la gente ya está cansada de que le digamos. Porque si no se materializan en la realidad, terminan siendo carentes de sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de cine nacional y popular, pero sin embargo hay una mirada, si se quiere, un poco generalizada, que esto no tiene que ver, no lo digo como profesional, lo digo como argentina, lo digo como de salir y mirar al común de la gente, que creo que eso es un ejercicio que hay que empezar a volver a hacer, que tiene que ver con el pensar en el argentino de a pie, en el argentino que no necesariamente es parte de nuestra industria y que no es parte quizás de nuestro círculo de intelectuales que mira cine y que dice qué importante es la industria nacional. Hay una mirada generalizada en la que parece que las pelis del Inca son todas un embole o que las pelis del Inca están sobreideologizadas y todas esas cuestiones. Entonces, me parece que hay una autocrítica que hacer ahí, o mínimamente algo que hay que mirar, algo que hay que pensar, algo que hay que interpretar. Quizás si tanta gente piensa que es así, quizás el problema lo tenemos nosotros. Quizás hay un sujeto, que ya lo dije antes, que no estamos sabiendo representar. Quizás estamos sobreideologizados. Quizás estamos hablando en un lenguaje que la gente en este momento no está pudiendo recibir. Y eso me parece que hay que mínimamente preguntárnoslo. Insisto, yo no hago esto por querer establecer una verdad. Quiero plantear ciertas discusiones. Quiero que mínimamente nos la preguntemos. ¿Puedo tener razón? ¿Puedo no tener razón? Y eso está perfecto. A mí lo que me interesa acá no es venir a tener razón. A mí lo que me interesa es que protejamos nuestra industria. Y proteger nuestra industria implica hacer estas cosas. Hay que escuchar. Necesitamos escuchar a la gente y necesitamos representar lo que la gente necesita que representemos. Entonces, estas creo que son algunas de las preguntas que hay que hacer en la que decimos, bueno, en este momento el Inca, ¿qué tanto está funcionando como promotor de industria cultural popular y qué tanto se ha intelectualizado? No digo que sea malo, digo, hay que preguntárselo, insisto, creo que hay grandes películas que ha hecho el Inca, yo creo en la existencia del Inca, creo en la existencia de los organismos que también puedan regular las industrias porque creo en la industria nacional. Pero me parece que estas cosas hay que preguntárnoslas. Otra pregunta que me hago. ¿Qué pasa cuando otra vez volvemos a hablar de soberanía cultural? Y venimos y decimos, no, porque la soberanía cultural es re importante, lo cual yo creo que es así. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando hablamos de soberanía cultural? Pero cuando uno ve las últimas producciones más importantes que ha tenido nuestro cine argentino son producciones financiadas por multinacionales extranjeras. Digo, ¿de qué soberanía cultural estamos hablando si el cine que le llega a la gente, bueno, no estaría siendo, o sea, obviamente laburan colegas argentinos, no tiene que ver con, insisto, desprestigiar ni desmerecer ninguna producción. Yo creo, a ver, Argentina 1985, por ejemplo, yo creo que hay un montón de producciones que se hicieron que yo creo que son para los argentinos y que son re necesarias porque creo que parte de la tarea de la cultura y del arte es poder funcionar de alguna manera como espejo de una sociedad, de construcción de sentido y creo que son fundamentales la existencia de estas producciones, pero quiero que empecemos a cuestionarnos estas frases que de repente usamos para explicarle a la gente por qué debería proteger ciertas cosas, pero no estamos viendo si efectivamente eso se está materializando en la realidad o no. Eso, ¿de qué soberanía cultural estamos hablando si no podemos discutir nuestra propia producción nacional? ¿Qué pasa con nuestras productoras? ¿Qué pasa que no podemos, en este caso, pensar en una industria nacional que pueda financiar nuestras historias para que no tenga que venir a financiar las otras? Quiero producciones importantes que den mucho trabajo, que puedan de alguna manera hacerle honor a las historias maravillosas y totalmente cinematográficas que tiene, por ejemplo, la historia argentina para contar.
o los grandes pensadores de historia ficcionales que tiene este país y quiero que nosotros podamos desde nuestra industria nacional poder financiarlo. Pero bueno, eso también hay que debatirlo, eso hay que ponerlo sobre la mesa también. ¿Qué está pasando? Que nosotros no estamos pudiendo financiar estas películas. Obviamente, uno entiende que existe un contexto económico y todo. O sea, vengo diciendo que claramente es una industria que viene golpeada hace un montón, ¿no? Pero quiero poner estas cosas sobre la mesa también porque creo que tenemos que verlo. Creo que tenemos que verlo para empezar a poder materializar todas estas cosas que siempre vivimos nombrando en frases que cuando uno las ve en la realidad efectiva no están, no aparecen. Entonces, eso es a lo que voy. No sé si me explico. Insisto, no es una campaña de desprestigio. Quiero que debatamos estas cosas. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hablamos de cine federal? Por ejemplo, yo soy neuquina, estoy estudiando acá en Cava, soy de un pueblo en la provincia de Neuquén en la que es muy difícil que lleguen producciones y que se hagan producciones. Digo, la industria nacional, o sea, el cine es muy cavacentrista, o sea, eso es una realidad. Es muy difícil que lleguen a hacerse producciones allá. Y muchas veces, cuando se llegan a hacer producciones allá, se llevan actores de Cava. Y los papeles secundarios, bueno, quedan más ahí como para la gente que vive ahí. No digo que en todos los casos, no digo que no los haya, pero me parece que hay que discutir estas cosas, porque si no, vuelve a pasar lo mismo. Va a volver a pasar lo mismo y vamos a estar todo el tiempo dependiendo de que este proyecto de país salga mal y que por ende nosotros tengamos una oportunidad de quizás ver si podemos reconstruir todo esto. Y creo que lo importante, primero, para poder defender nuestra industria es debatir estas cosas, es debatir las cosas que nos trajeron hasta acá y en base a eso pensar una unidad real, no una unidad de, no debatimos nada porque tenemos que estar todos juntos porque hoy el ataque es de tal persona contra nosotros. Porque si no, seguimos en una unidad ficticia. No es una unidad real, no es una unidad que construya realmente porque vamos a terminar cayendo en los mismos sesgos. E insisto, yo amo el cine nacional, amo la cultura nacional, me parece totalmente importante su existencia y me preocupa mucho que esté tan amenazada, por eso quiero hacer esto, por eso traigo este debate, por eso quiero que empecemos a discutir ciertas cosas porque no quiero que deje de existir, porque nosotros no estamos dando estos debates. Insisto, no vengo a traer ninguna verdad, no vengo a querer tener razón, yo simplemente estoy planteando cosas que veo, puedo estar equivocada, me animo a estar equivocada y me interesa fundamentalmente que podamos hablar, que empecemos a discutir nuestra industria porque si no discutimos nuestra industria, toma decisiones por ella otra persona. Así que bueno, nada, es básicamente todo lo que tengo para decir. Eso, sentía una necesidad de decirlo. Gracias por escucharme. Y bueno, nada, ojalá sirva para algo y podamos pensar en proteger esta industria que es tan hermosa y que es tan increíble y que ha logrado cosas tanto a nivel nacional como internacional. Es reconocida mundialmente. Creo que hay ciertas falencias que nos ponen a preguntarnos qué está pasando a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros argentinos? ¿Y qué pasa con el primer público y el que debería ser el más importante, que son los argentinos? Nada, espero que esto sirva de aporte. Gracias por escucharme. Un beso.